Déjeme decirle, hermano y amigo presente en este lugar, que Dios ha sido bueno con todos nosotros. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades. Por eso Él es bueno, porque no hace conforme a lo que nos merecemos. Cada uno de nosotros actúa y cada uno de nosotros habla, omite ciertas cosas. Pero Dios no actúa con nosotros conforme a nuestros dichos o nuestras acciones. De otra manera hubiéramos sido consumidos. De otra manera nosotros como seres humanos no existiéramos sobre esta tierra. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice que Dios amó a este mundo de tal manera que envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros todos tuviéramos vida eterna. Amén. Pero muchas veces estas cosas, cuando las escuchamos o cuando las leemos, probablemente no las entendamos demasiado bien, y vamos a tratar de entender un poco mejor estas frases. Cuando decimos que Dios lo hizo todo por nosotros, vamos a tratar de ir un poco más allá. Bendito el nombre del Señor. Y no solamente quedarnos en la frase o digamos en ese pensamiento de que Dios envió a su Hijo unigénito y por eso tenemos vida eterna. Vamos a tratar de desglosar un poco cuál fue el propósito de Jesucristo sobre esta tierra. Bendito el nombre del Señor. Vaya conmigo por favor al libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Al nombre de Cristo sea toda la gloria. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fíjese que la Biblia nos dice acá que Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes que usted o yo naciéramos, antes que usted o yo pisáramos esta tierra, ya había un plan, una misión que Dios el Padre le había encomendado a Jesucristo, para que usted y yo fuéramos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir que habíamos heredado de nuestros padres terrenales. Amén. ¿A qué se refiere esto? Si uno se remonta a la historia de Adán y Eva, lo que aconteció con ellos dos, uno se da cuenta que el propósito inicial de Dios era tener una comunión íntima con el hombre. Era hablar directamente con el hombre, era habitar con el hombre. Amén. Pero hubo en aquel entonces un personaje que vino y se interpuso en esa comunión entre Dios y los hombres. Vino esa serpiente antigua, Satanás, que el Señor lo reprenda, a desbaratar ese plan inicial que tenía Dios con todos nosotros. Sin embargo, Dios siempre quiso y quiere que el hombre, es decir, las personas como usted o como yo, tengamos una comunión íntima con Él. Entonces planeó enviar a su Hijo para el rescate nuestro, para que pudiéramos nuevamente tener una comunión con Dios. La Biblia dice en varios pasajes en el libro de Romanos, más específicamente, que a través de Adán el pecado entró. Amén. A través de un hombre el pecado entró. Entonces era necesario que a través de un hombre viniera también la redención. Y ese postrer Adán del que la Biblia habla, Jesucristo, a través de Jesucristo, entonces viniera también esa redención y se recuperara esa comunión entre Dios y los hombres. El nombre de Cristo sea la gloria. ¿En qué consistía esa misión? ¿Qué era lo que estaba diciendo Dios acá en el libro del profeta Isaías, donde empezamos a leer? ¿Quién irá por nosotros?
¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Si bien aquí habla el profeta Isaías, sabemos que fue Jesucristo quien dijo: heme aquí, envíame a mí. Era necesario, y vaya conmigo por favor al libro de Romanos capítulo 9 para ir entendiendo cada vez más este tema. Era necesario que a través de un cordero, libro de Hebreos capítulo 9 versículos 22 en adelante, a través de un cordero sin mancha viniéramos nosotros a recibir el perdón de nuestros pecados. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, escuche esto, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. También recuerde usted que en el libro de Génesis se nos relata de una manera tácita el primer sacrificio, el primer sacrificio en donde hubo derramamiento de sangre para que hubiera un perdón para Adán y para Eva. Recuerde que cuando ellos pecan, entonces Dios viene a hablar con ellos, les pregunta a ustedes por qué están desnudos. Ellos le responden, ellos vienen, se esconden, tuvimos miedo de ti, gloria al nombre del Señor. Se hicieron ellos unos delantales de hojas tratando de esconderse, pero viene el Señor y hace unas túnicas de piel y los cubre, gloria al nombre del Señor. Entonces, sin entrar demasiado en detalles, porque no soy teólogo, no pretendo serlo tampoco, uno puede intuir que esas túnicas de pieles tuvieron que haber sido de algunos animales que tuvieron que haber sido sacrificados para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Amén. Entonces, desde el principio tuvo que haber derramamiento de sangre para que hubiera remisión de pecados. Y aquí en el libro de Hebreos 9:22 lo dice de esa manera: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces fíjese lo que empieza a decir del versículo 23 en adelante: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dese cuenta que uno de los propósitos por los cuales Jesucristo vino a esta tierra fue para derramar su sangre como cordero, de tal manera que usted y yo podamos tener perdón de pecados. Amén. Al nombre de Cristo sea la gloria. Con esta pequeña introducción vámonos al libro de Juan capítulo 1 para entender un poco más esta misión, la más importante de todos los tiempos. Bendito el nombre del Señor. En el libro de Juan se nos habla un poco más al respecto, desde el capítulo 1 versículo 1. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Escuche, el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aleluya. ¿A qué se refiere la palabra de Dios acá? A Jesucristo. Jesucristo, que fue el verbo hecho carne, estaba con Dios desde el principio, haciendo todas las cosas
por Él fueron hechas todas las cosas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Pero resulta que había un pecado en nosotros, un pecado heredado de Adán y Eva, que era necesario quitar para restablecer la comunión con Dios. Amén. Y era necesario que uno se sacrificara y derramara su sangre para toda la humanidad en todos los tiempos. Bendito el nombre del Señor. Y nadie, no se halló otro digno en el cielo ni en la tierra, lo dice el libro de Apocalipsis. Solamente Jesucristo, no hubo otro digno de abrir el libro y desatar sus sellos, solo Jesucristo. Y Él le dijo al Padre: heme aquí, envíame a mí, yo iré. Gloria al nombre del Señor. Mire que a diferencia de muchas otras creencias de este mundo, donde muchos hombres quieren hacerse Dios, usted sabe que es así. En muchas religiones muchos hombres han querido ser Dios. En el cristianismo es completamente diferente. Dios quiso hacerse hombre. Dios quiso humanarse. Y la Biblia dice en el libro de Filipenses 2 que Él se humilló a sí mismo y no estimó como cosa a que aferrarse el ser igual a Dios, sino que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Bendito el nombre del Señor. En este mundo donde estamos más o menos habituados a ver cómo las personas quieren exaltarse a sí mismas, cómo las personas quieren recibir el aplauso de los demás, cómo las personas quieren tener seguidores que los exalten, que digan: usted cómo es de buen orador, usted cómo es de buena persona, lo que sea. Hubo uno que, siendo igual a Dios, no estimó eso como algo a que aferrarse y se despojó de sí mismo. No había otra salida para que usted y yo tuviéramos perdón de pecados, solamente a través del sacrificio de un cordero sin mancha. Solamente a través de ese sacrificio usted y yo tenemos vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Entonces, acá en el libro de Juan, en este evangelio, el apóstol Juan comienza a describir quién es Jesucristo. Que Jesucristo es el creador del universo, porque dice la Biblia: todas las cosas por Él fueron hechas. Y Él, siendo el creador del universo y Él teniendo todo el poder, lo amó tanto a usted y a mí, que dijo: yo tengo que ir, yo tengo que derramar mi sangre para que ustedes tengan comunión con el Padre y tengan la esperanza de ir al cielo. Al nombre de Cristo sea la gloria. Dice además, versículo 8: no era la luz, versículo 9, perdón, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesucristo venía a este mundo. Escuche esto: en el mundo estaba y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿A qué vino Jesucristo? A cumplir esa misión. Esa misión de morir, de padecer, de resucitar y de enviar al Espíritu Santo. En eso consiste toda esta misión. Jesucristo primero tenía que vivir como cualquiera de nosotros. Por eso usted encontrará que no hay demasiados detalles de la vida de Jesucristo antes de sus 30 años. Usted encontrará que no se mencionan demasiados pormenores antes de esa edad, porque Él tenía que vivir como cualquiera de nosotros. Él vivió en un hogar, tenía un padre ante la sociedad, a José, tenía una madre ante la sociedad, María, tenía unos hermanos y unas hermanas, tenía un oficio, era carpintero, la Biblia lo relata, que era carpintero, tenía un oficio, era una persona que pagaba sus impuestos, era una persona que vivía como cualquier persona en aquella época, y tuvo que ser tentado. Fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la Biblia. Él tenía que demostrarnos a nosotros que podía vivirse sin pecado.
que es posible vivir sin pecado, gloria al nombre del Señor, pero solo a través de Él, aclaro, bendito el nombre del Señor. Y después de que vivió en medio de una sociedad con unas características que no vamos a detallar, entonces comenzó, en este Evangelio de Juan, entonces comienza su ministerio cuando se bautiza. Amén. El bautismo significa, y lo vamos a mirar acá, significó para Jesucristo su sentencia de muerte. Y ya le voy a decir por qué. Dice, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito el nombre del Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Dice la Biblia, versículo 19: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? En este relato se habla de Juan el Bautista, de un primo de Jesucristo, que vino con el propósito de preparar camino a Jesús para que Jesucristo cumpliera su ministerio. Y Juan el Bautista comenzó a dar testimonio de Jesucristo, y lo dice en el versículo 29 de una manera clara: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Juan sabía que aquel sobre el cual se iba a poner el Espíritu Santo, ese era el Hijo de Dios. Y Juan sabía cuál era el propósito de Dios enviando a su Hijo sobre esta tierra. Si le dijo que era el Cordero de Dios, le estaba diciendo que iba a derramar la sangre, su sangre, para que todos tuviéramos perdón de pecados. Yo no sé qué tan, digamos, qué sensaciones, qué cosas se pasaron por la mente cuando Jesucristo escuchó de Juan: este es el Cordero de Dios. Seguramente eso ya le estaba anunciando a Jesucristo la manera como iba a tener que morir, iba a tener que derramar su sangre para poder quitar el pecado del mundo. Al nombre de Cristo sea la gloria. Entonces el Señor de aquí en adelante empieza con su ministerio. Y cuando Él empieza a desarrollar su ministerio y a decir que Él es el Hijo de Dios, Juan lo dice, pero Él en otras ocasiones también lo habla. Muchas personas comenzaron a decir: pero un momentico, pero este no es el hijo del carpintero, y no están con nosotros sus hermanos y sus hermanas. Entonces, ¿por qué razón Él ahora está diciendo que es el Hijo de Dios? No entendemos esto. Y muchas veces lo enfrentaron y le dijeron: pero ¿qué señal haces tú para que te creamos? Porque había vivido entre ellos. Amén. Pero era necesario que lo hiciera, era necesario que viviera en medio del pueblo para que la gente viera su testimonio. Si él era carpintero, seguramente tenía que, en algún momento tuvo que hacerle una mesa o una silla a alguna persona. Y que nadie diga: este Jesucristo, mire cómo trabaja de mal, me hizo una mesa y ya se le dañó una pata y me la cobró. La cobró completa. Todos esos detalles que uno probablemente pasa por alto, estoy seguro que fueron tenidos en cuenta, porque de qué otra manera el Señor se iba a humanar. ¿Cómo es posible que Él iba a ser un hombre, pero no iba a vivir como un hombre? No tiene ninguna lógica. Al nombre de Cristo sea la gloria. Él vivió en medio nuestro, vivió sin pecado, vivió santamente y fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Y en este bautizo, en este episodio donde Juan el Bautista está diciendo: este es el Cordero de Dios, estaban dándole la sentencia de muerte a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Además dice, versículo 30: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía.
mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Recuerda que el bautismo para nosotros representa inmersión en agua. Todas las personas que somos creyentes, que somos cristianos, tenemos el deber de bautizarnos. El bautismo es una confesión pública que somos de Cristo ahora y que estamos dejando atrás nuestra manera de vivir. La Biblia dice que debemos bautizarnos. Lo dice de manera clara y de manera tajante. Si usted, hermano, de pronto lleva mucho tiempo en la iglesia y todavía como que lo está pensando, déjeme decirle que es un deber. Es un deber, porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Entonces, si usted no ha sido bautizado, no lo piense demasiado, porque es un deber. Si usted ya decidió seguir a Cristo, que es la mejor decisión que usted o yo podamos tomar, entonces bautícese, hermano. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que Juan estaba diciendo que Jesucristo iba a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo significa inmersión en agua. En otro evangelio dice que nos va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. O sea, que Jesucristo nos tiene que sumergir en el Espíritu. Y el Espíritu discierne todas las cosas. Y cuando Jesucristo vive en nosotros, cuando Jesucristo está en nosotros, Él escudriña lo profundo de la mente y del corazón, y nada se le escapa, ningún detalle está fuera de su alcance. Amén. No podemos escondernos de Dios. No puede haber nada escondido en nuestro corazón, porque Dios todo lo ve, porque su Espíritu escudriña todas las cosas. Yo estoy muy de acuerdo con el mensaje de nuestro hermano Donnie en inglés esta mañana. El ser bautizado en el Espíritu Santo no siempre significa el hablar en lenguas. No siempre, la Biblia lo dice, que no todos hablaremos en lenguas, en el libro de Corintios. Amén. Gloria a Dios. Pero lo que sí sucede cuando Jesucristo viene a su corazón y viene a mi corazón, es que el Espíritu Santo va a escudriñar todos los detalles de su vida. Y usted y yo podemos estar acá y podemos estar mostrando un rostro, podemos estar mostrando una manera de vivir a las personas, pero Dios sabe su condición y sabe mi condición, y no nos podemos esconder de Él. Y aunque nosotros le digamos a las demás personas que estamos bien o que estamos mal, Dios y usted, Dios y yo sabemos nuestra condición. Bendito el nombre del Señor. Entonces Jesucristo nos bautiza con Espíritu Santo porque nos anhela celosamente, porque Él anhela, para eso vino, para que ninguno se pierda. ¿Y cuál es la manera? Pues a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos convence a nosotros de verdad, de pecado, de juicio. Al nombre de Cristo sea la gloria. Esta misión, que es la más importante de todos los tiempos, consistía en que Jesucristo tomara la decisión de venir, de despojarse de su trono para venir a este mundo, para ser humillado por los hombres. Porque si usted detalla la manera como el Señor fue maltratado y fue tratado en esa noche previa a su muerte, le aseguro, hermano, que fueron cosas que no cualquier persona resiste, porque Él tenía la potestad. Él le dijo a Pedro: si yo quisiera, yo mandaba a traer 2 legiones de ángeles y acababan con todo el mundo acá. Recuerde que un solo ángel en los tiempos de Josué mató a más de 1080 personas. Recuerde eso. Y el Señor Jesucristo dijo: si yo quisiera, yo mandaría a traer 2 legiones. Pero Él se despojó de eso, Él se olvidó de eso, se despojó para poder entregar su vida y derramar su sangre por usted y por mí. Él tomó esa decisión antes de la fundación del mundo. Segundo, vino a esta tierra,
vivió entre nosotros, estuvo entre nosotros, pisó esta tierra. Gloria al nombre del Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Y luego murió por usted y murió por mí. Bendito el nombre del Señor. Y murió de una manera muy cruel. Muy cruel. Murió colgado en un madero, azotado. La Biblia dice que le vimos sin hermosura, completamente desfigurado. No se halló hermosura en él. Dice la Biblia en el libro de Isaías: por sus heridas fuimos nosotros curados. Él padeció sus dolencias. Si usted alguna vez ha sentido un dolor profundo en su cuerpo físico, ese dolor en algún momento determinado lo sintió Jesucristo en la cruz del Calvario, porque Él llevó nuestras dolencias. Él decididamente fue a la cruz. No es que le hayan quitado la vida, Él lo aclara: es que a mí no me quitan la vida, yo la pongo por ustedes. Al nombre de Cristo sea la gloria. Y si usted revisa detalladamente, el tiempo no nos alcanza para ver todos estos detalles. La Biblia dice que Él enmudeció y no dijo una sola palabra. Cuando lo escupían, cuando lo abofeteaban, cuando le daban puñetazos, cuando cogían una caña y le daban con la caña en la cabeza, que ya de hecho tenía una corona de espinas, Él solamente callaba, porque Él sabía que esos dolores eran para el beneficio suyo y mío, para que usted y yo tuviéramos redención, tuviéramos vida eterna. Bendito el nombre del Señor. Al nombre de Cristo sea toda la gloria. Era necesario que Él padeciera. Y usted lo puede leer en los discursos de Pedro, en el primer discurso de Pedro en el libro de Hechos, y puede leerlo también cuando Él está con los sacerdotes, y puede leerlo también en los discursos de Pablo cuando hacía sus defensas delante de los romanos. Allí más o menos se describe cómo fue la historia de Jesucristo, y no nos da el tiempo para ir a esos detalles, pero usted sabe que las cosas fueron así. Vaya conmigo por favor al libro de Efesios 4, porque además de Jesucristo haber tomado la decisión de venir a este mundo, además de haber vivido sin pecado, además de haber muerto, haber derramado su sangre, también Él tenía como misión resucitar. Y vamos a mirar por qué. Libro de Efesios 4, versículo 8 en adelante dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 9: y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Yo no sé si usted recuerda, pero Él en un momento determinado le dice a los discípulos que Él va al Padre. Y entonces el apóstol Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le contesta: tanto tiempo yo estoy con ustedes y no han conocido al Padre. Él le dice: yo soy el camino al Padre y nadie va al Padre sino a través de mí. Todas las personas que murieron antes de Jesucristo no podían ir al cielo porque no había camino, que Jesucristo no había muerto y no había resucitado. La Biblia dice también que Él le arrebató las llaves de la muerte y le dice a la muerte: oh muerte, yo seré tu muerte. En el libro de Oseas 6:6, sorbida es la muerte en victoria. Y Él tuvo que descender al infierno y la muerte no lo pudo retener porque no halló en el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Si Él hubiera pecado, no hubiera resucitado y entonces la misión hubiera sido cortada, no se hubiera completado la misión. Amén. Él desciende a las partes más bajas de la tierra, le arrebata las llaves a la muerte. Ya la muerte no podía atrapar, no podía mantener consigo a las personas que morían, y subiendo llevó cautiva la cautividad, es decir, a todos aquellos
que habían permanecido, que habían creído, esperando la promesa de la redención, estaban en el seno de Abraham. Recuerde que el mismo Señor Jesucristo habla de ese tema, del seno de Abraham, y subiendo llevó cautiva la cautividad y abrió ese camino al Padre que no existía antes, porque Él es el camino al Padre. Y el primero tuvo que descender y luego tuvo que ascender de nuevo, como dice la Biblia, para llenarlo todo. Gloria al nombre de Cristo. Era necesario que Jesucristo resucitara para mostrarnos el camino al cielo. Él es el camino al cielo. Yo no sé si usted ya le haya recibido en su corazón. Yo no sé si usted, amigo que está en este lugar, sepa que solamente hay salvación a través de Jesucristo. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. No hay otra manera de recibir salvación sino a través de Jesucristo y de su sacrificio. Bendito el nombre del Señor. Al nombre de Cristo sea toda la gloria. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. En el libro de San Juan capítulo 16 se nos menciona también un punto muy importante, muy clave de esa misión que fue la más importante de todos los tiempos. Y hago énfasis en eso. ¿Por qué razón? Juan capítulo 16 versículos 4 en adelante. ¿Por qué hago ese énfasis, hermano? Porque no podemos desconocer, tenemos que mantenernos siempre frescos en nuestros corazones, en nuestras mentes, en qué consistió el sacrificio de Jesús, que no fue cualquier cosa. No fue cualquier cosa. Mire, además de morir y resucitar, probablemente esto que vamos a mencionar acá es lo más importante o lo más clave. Lo dijo el propio Señor Jesucristo. Dice Juan 16, Juan 16:4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. 5, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Es decir, ya el Señor les había dicho que Él los tenía que dejar, tenía que morir, y los discípulos estaban entristecidos. Pero el versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, convencerá al mundo de justicia y lo convencerá de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esta misión se cumplió cuando Jesucristo envió al Espíritu Santo, porque Él es el que convence al mundo de pecado. Por eso Él dice: conviene que yo me vaya. Mi misión es cumplida cuando yo me vaya de este mundo, porque entonces podré enviar al Espíritu Santo, podré enviar al Consolador para que convenza al mundo de pecado, amén, de justicia y de juicio. Gloria al nombre del Señor. Ahora, aunque el Señor Jesucristo haya dicho todas estas cosas y les enseñara a los discípulos de esta manera, a mí me llama bastante la atención que los discípulos no entendían la mayor parte de las cosas que Él les hablaba. A pesar que Él les explicaba y les decía, ellos no entendían. Vaya conmigo por favor al libro de Mateo. Mateo 20, bendito el nombre del Señor. Dice la Biblia, entonces Mateo 20:20,
Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire, esto fue una petición bien osada, bien atrevida. Y la respuesta que da el Señor demuestra que Él no se sintió muy cómodo con la pregunta. Dice: entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Yo pongo a mirar acá y vino la mamá de Juan y de Jacobo. Es una cosa extraña, ¿no? Porque ellos ya eran suficientemente grandecitos, pero seguramente le dijeron: mamá, dígale usted al Señor, porque a nosotros como que nos da pena. Y uno ya después de cierta edad pues da como pena uno andarle pidiendo a otros que intercedan por uno, ¿cierto? Da como pena, pero así fue. Pero el Señor vino y le respondió a ellos, no habló con la señora, y les dijo: miren lo que les dice: no sabéis lo que pedís. Miren la pregunta que hace: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos no sabían lo que le estaba diciendo el Señor. Ellos no sabían que este era un bautismo de muerte. El bautismo con el que él iba a ser bautizado era que iba a morir en la cruz por todos. Pero miren la ignorancia de los apóstoles, de estos dos. Ellos que dijeron: claro, Señor, podemos. Pues qué tanto es ir a las aguas y que lo levanten a uno. Podemos ir. Porque ellos tenían esa mala concepción. Lo que le puede pasar a usted y a mí cuando nosotros no tenemos claridad del propósito de Jesucristo en esta tierra, cuando no tenemos claridad nuestro papel como cristianos, cuando no tenemos claridad de quién es realmente Jesucristo y cuál fue el propósito y la misión que Él vino a cumplir sobre esta tierra. Ellos no sabían. El Señor Jesucristo, me imagino que respiró profundo. Y enseguida vamos a ir al libro de Marcos para que usted entienda que el Señor no estaba muy contento en este pasaje. Vamos a mirar en el libro de Marcos que Él no se sentía muy cómodo. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Era una sentencia para ellos. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. En otras palabras, yo no estoy sentado, yo no voy a estar sentado en un trono en el cielo, sino por voluntad de mi Padre. No es que yo esté buscando eso. Él se despojó de sí mismo y Él vino a esta tierra y no estaba buscando esa gloria, estaba buscando morir por usted y por mí. Y era una misión muy peligrosa. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, y a mí a veces me da temor pensar: ¿qué tal que no se hubieran cumplido estas cosas? Estuviéramos todos perdidos eternamente. Amén. Pero Él tomó esa decisión. Bendito el nombre del Señor. Y por eso les dice: está bien, muchachos, listo, pueden ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado y beber de la copa. Ellos no estaban entendiendo que Jesús bebió de la copa de la ira de Dios. Ellos no eran conscientes que ese bautismo era muerte. Ellos no estaban conscientes, y el Señor les dice: bueno, está bien, el bautismo que ustedes creen, del cual yo les estoy hablando, lo van a tener, y la copa que ustedes creen que van a beber, la van a beber, pero el sentarse a un lado o al otro no es mío darlo. Porque el Señor tuvo que beber de la copa de la ira de Dios, porque Él se hizo pecado y Él llevó en sí todo el pecado de toda la humanidad. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Eso qué significa? Que Él llevó la condenación eterna suya y mía. Y por eso el Padre lo abandona. La Biblia dice, el mismo Jesucristo dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre no podía soportar todo el pecado que llevaba Jesucristo encima. Y ese abandono fue probablemente lo más duro de toda esta misión para el Señor Jesucristo. Completamente seguro de eso. Pero lo hizo por usted y lo hizo por mí. Vaya conmigo por favor a Marcos 10.
Recuerde que estamos hablando bajo el tema la misión más importante de todos los tiempos. Marcos 10 del 17 en adelante nos narra una historia que es un poco, me imagino, un poco conocida por todos. Narra acerca de un joven rico. Desde el versículo 17 dice que este joven rico vino y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y le sigue respondiendo: los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Esto fue una respuesta inesperada para todos, y ya vamos a mirar que fue así. Porque este joven rico venía con una muy buena intención. Le dijo: maestro bueno, y él le dice: me está diciendo bueno. Acuerde que bueno solo hay uno, y es Dios. O sea, está reconociendo que yo soy Dios. Entonces, bueno, haga estas cosas. Él le dice: sí, yo lo he hecho desde mi juventud, todas estas cosas las he guardado. Y él le dice: pero te falta una cosa. Vaya, venda todo lo que tiene y délo a los pobres. Si yo vengo y le digo: hermano fulanito de tal, hágame el favor, vaya, venda todo lo que tiene y va, repártalo a la 30. Cualquiera me va a mirar como raro, como: pero a este hermano, ¿qué le pasó? Eso no puede ir así. Esa reacción la tuvieron los discípulos cuando escucharon esa respuesta. Dijeron: ¿cómo? ¿Como que venda todo y lo dé a los pobres? Eso no, como que no cabe en la cabeza, y menos en una sociedad tan materializada como la de nuestros días, que usted medio dice estas cosas y ya lo tildan a usted de un lado o de otro, ¿cierto? Pero usted va y dice: venda todo lo que tiene y délo a los pobres, y eso es casi un pecado mortal decirlo hoy día. Pero el Señor se lo dijo a este joven rico y la gente se escandalizó. Versículo 22: el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, le dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y aquí empieza el asombro, porque los discípulos se asombraron de estas palabras. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Ellos se volvieron a asombrar, porque es una palabra difícil de digerir. Pero ¿cómo así? Si yo llevo trabajando 20 años, yo me esfuerzo, yo estudié y estoy recibiendo un salario, o yo levanté un negocio y ahora estoy recibiendo, ahora me siento ya más cómodo porque he venido en todo un proceso. ¿Cómo es posible que Dios me pida que venda todo y lo dé a los pobres? Eso es una cosa difícil. Ellos se asombraron, y más con la respuesta del Señor. Les dijo: cuidado, porque los ricos difícilmente entran en el reino de los cielos. Y aclara: los que confían en las riquezas también difícilmente entran en el reino de los cielos. Y los que tienen muchas posesiones también difícilmente entran en el reino de los cielos. Es duro, ¿cierto? Es dura esta. No le estoy diciendo que vaya y lo haga, estoy diciendo lo que la Biblia dice aquí. Jesús mirándolos, versículo 26, ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién podrá entonces ser salvo? ¿Quién va a ir al cielo con estas condiciones? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Pero ellos seguían asombrados, y Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o hijas o tierras por causa de mí del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Por qué les he narrado toda esta historia? Porque miren lo que dice exactamente en el versículo 32.
Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. ¿Y ellos cómo iban? Ellos se asombraron. O sea, es probable que haya habido cierta tensión entre ellos por la respuesta que el Señor Jesucristo les dijo a ellos. Ellos venían asombrados. Hemos leído en unas 2 o 3 versículos anteriormente que ellos se asombraron y ahorita estaban asombrados porque el Señor iba adelante. Probablemente había, no sé, sintieron una cierta distancia con Él. Y mira lo que sigue diciendo. Ellos se asombraron y le seguían ¿cómo? Con miedo. Porque ya les había dicho, lo material lo tienen que poner en un segundo plano. Y no solo lo material, sus hijos, sus hijas, sus esposos, sus papás, sus mamás, si es que me quieren seguir. Y ellos lo seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Amén. Entonces no estaba muy agradable el ambiente. Del versículo 33 y 34 narra lo que iba a acontecer con el Señor. Entonces Jacobo y Juan, viendo la situación como estaban, ellos seguían pensando en la gloria. Ellos seguían pensando que el uno quería sentarse a la derecha y el otro a la izquierda. Mire que no había ambiente para hacer esta petición, porque ellos no entendían la misión más importante de todos los tiempos. No entendían el propósito por el cual Jesucristo había venido sobre esta tierra. Y ellos seguían pensando en la honra y en la gloria. Porque cuando ellos dos hacen esta petición, aquí dice que fueron ellos, en el pasaje anterior dice que fue la mamá, ¿cierto? Ellos vienen y le dicen: concédenos en tu gloria que nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Ellos seguían sin entender que esto no se trata de glorias humanas. Él en otro pasaje les dice: mire, los gobernantes de ese siglo se enseñorean de las naciones. No será así entre vosotros. Y si usted quiere ser el primero, tiene que hacerse el servidor de todos. Y él en muchas ocasiones dijo: mi reino no es de este mundo. O sea, no encasillen a la iglesia, no encasillen al cuerpo de Cristo en organizaciones humanas. No funciona así. No será así entre vosotros. Esta gente no entendía esto. Señor, después que les dijo todo esto: Señor, yo me quiero sentar a la derecha, a la izquierda. No entendían. Como probablemente usted o a mí me pase, que yo no logro entender cuál es la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios. Eso el apóstol Pablo lo dice, que anhelemos el conocimiento, anhelemos comprender cuál es la anchura y la profundidad y la altura del amor de Dios. Porque no es fácil de comprender, no es fácil de entender. Cada acción, cada omisión, cada palabra que usted o yo digamos o hagamos, tengamos presente, hermano, que Jesucristo vive en nosotros. Y si decimos una mala palabra o tenemos un mal pensamiento, recuerde que el Señor vive en usted. Y recuerde que el Señor vive en mí. Y que no fue en vano que Él haya venido sobre esta tierra. Que no fue en vano que Él haya derramado su sangre. Que no fue en vano que haya ido al infierno, que haya recibido el castigo de nuestra paz. No fue en vano. No tomemos este propósito, esta misión, no lo tomemos a la ligera. Cuando somos conscientes que el autor de la vida vive en nosotros, cuando somos conscientes de quién es Jesucristo y que ese autor de la vida vive en nosotros, le aseguro que nuestra vida es diferente. Cuando reconocemos que Él nos bautiza con el Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu escudriña lo más íntimo, lo más profundo del corazón, sabremos que no podemos escondernos de su presencia, porque ni siquiera las tinieblas nos encubren de Él. ¿A dónde huiré de ti? ¿A dónde me esconderé de ti? ¿A dónde iré de tu presencia? Al nombre de Cristo sea la gloria. Vaya conmigo por favor al libro de Hebreos capítulo 4, versículo 7, para ir cerrando el mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Hebreos 4,
15, Hebreos 4, 15 y 16. 17 no hay. Hebreos 4, 15 y 16 dice de la siguiente manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo le quiero decir a usted, y quiero que quede para mí claro también, que Jesucristo se compadece en mis debilidades. Usted tiene debilidades, yo tengo debilidades. Jesucristo se compadece en nuestras debilidades porque vivió un tiempo suficiente en esta tierra y fue tentado suficiente en esta tierra para entender, para comprender su situación. No todas las personas tenemos las mismas tendencias, no todas las personas actuamos de la misma manera, pero Jesucristo nos comprende a todos, porque Él fue tentado según nuestra semejanza, porque se hizo hombre. Pero lo mejor de todo es que fue sin pecado. O sea, tenemos uno que fue capaz de vencer el pecado. Hay uno que está de nuestro lado, que fue capaz de vencer toda tentación. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Misericordia es obtener aquello que yo no me merezco. Ni usted ni yo nos merecemos el cielo. No nos merecemos el cielo. Pero a Dios le plació hablarle a usted. Un día usar a una persona para invitarlo a una iglesia. En mi caso personal fue mi madre la que me compartió la palabra junto con un par de primos allí en Medellín. A Dios le plació a través de ella, y a ellos a su vez les compartió otra persona. Cada uno de ustedes aquí presentes tiene un testimonio de quién le compartió. Y Dios tuvo esa misericordia y nos alcanzó a través de diferentes personas o situaciones. Y hoy tenemos salvación y hoy tenemos vida eterna. Y podemos acercarnos a este trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y escuche, y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque en un momento determinado, si una persona no recibe a Jesucristo, si una persona descuida esta salvación tan grande, lo dice el mismo libro de Hebreos capítulo 2, no hallaremos oportuno socorro. El oportuno socorro significa que mientras estemos vivos tenemos esperanza, pero el día que partamos de esta tierra no vamos a tener más la oportunidad de recibirle a Él como Señor y Salvador. Este oportuno socorro del que habla la Biblia es el que usted puede recibir en esta noche si usted no ha recibido a Jesucristo en su corazón. Si usted no tiene esa seguridad de salvación, si usted no tiene a Jesucristo de su lado, yo le invito en esta tarde para que lo haga. Y le invito para que se ponga de pie todos los hermanos. Vamos a estar orando todos.